Y después de que terminemos de derrotar a Irán, que está siendo derrotado muy duramente, muy pronto declararé el Estrecho de Hormuz territorio de los Estados Unidos. Hormuz Strait, a territory of the United States. What? A territory of the United ¿Cómo? States. ¿Un territorio de Estados Unidos? Escucha, quiero decir, para empezar, eso es solo retórica, en fin. Aunque de verdad tenga algunos problemas de confabulación, como dice Robert Barnes, o simplemente haya perdido la cabeza, no sé qué. Pero puedo decirte que geográfica, geológica y físicamente no hay manera de que podamos tomar el control de eso. Si pudiéramos, ya lo habríamos hecho. La cuestión es que, en este momento, no podemos lograr que se abra el Estrecho de Hormuz, porque no podemos obligar a la parte iraní a acatarlo, simplemente para que lo abran. La idea de que vayas a tomar el control de eso significa que, primero, tendrías que acabar con el régimen iraní o con toda su capacidad militar. Y después, tendrías que desplegar una organización enorme que fuera capaz de gestionar todo eso. Quiero decir, es tan descabellado que ni siquiera tiene gracia, pero a mucha gente le encantaba. Si ves el vídeo entero, y de hecho, más adelante en el programa pondremos un poco más por otros motivos, cuando escuchas lo entusiasmada que estaba la gente, todos creen que es algo estupendo. Pero a ver, esto tiene otras consecuencias, porque todo esto ocurre durante este mandato presidencial. Piensen en ello. El presidente Trump, en algún momento, ha dicho que quiere hacerse con Groenlandia, un aliado de la OTAN, y ha vuelto sobre ello varias veces. No fue una afirmación aislada. Sí tomó Venezuela. Ha iniciado guerras contra Irán en 2 ocasiones, en 2025 y en la actual que tenemos ahora. Está amenazando con invadir Cuba. Ha amenazado con convertir Canadá en el estado número 51. Ha amenazado con emprender acciones militares dentro de México. Ha amenazado con tomar el control de una de las otras vías marítimas, no el canal de Suez, el canal de Panamá, y varias cosas más. Y no para de hablar de estas cosas por todas partes, hasta el punto de que la gente dice, ¿qué le pasa a este tipo? Puedes tomártelo a broma y decir, bueno, en realidad no quiso decir eso. Pero lo cierto es que no para de decir esas cosas, y en algunos casos ha llegado a emplear fuerza militar letal. Ha entrado en guerra 2 veces con Irán, y además hemos hecho otras cosas. Creo que ya son 8 países distintos contra los que ha lanzado ataques militares letales durante su mandato, solo en este periodo. Y esto, por supuesto, viniendo del presidente que hizo campaña prometiendo que no habría nuevas guerras. Hizo campaña y prometió que iba a sacar de la mesa las que ya estaban ahí y que sería conocido, como dijo en su discurso inaugural, por las guerras en las que nunca nos metimos. Fuertes aplausos por eso. Eso es ahora un eco lejano porque sigue metiéndose en la situación en la que estamos ahora. Y cada vez que se da la vuelta, está buscando algún otro país que invadir. Y luego veremos, a partir de algunas de las cosas que hemos sabido esta semana por Robert Barnes, más o menos dónde está la mente del presidente. Así que verán algo más sobre eso en el programa. Pero sigamos con lo que tenemos aquí, porque la situación actual, y esto también va a perjudicarnos, el presidente Trump, al hacer este tipo de declaración, recibiremos una reacción de la parte iraní. Cuando le escuchaste esta última semana, dijo, estamos semicnegociando con Irán, vamos a esperar y ver, vamos a mantener la presión sobre ellos, y tengo todo el tiempo del mundo, dice. Y sobre la presión económica, Scott Bessent hablaba de algo así como, tenemos que seguir atentos a este asunto, dijo, creo que fue ayer. Así que, al parecer, en algún momento de los próximos días, va a anunciar todavía más sanciones contra Irán. Algo más asfixiante incluso que lo que se ha hecho hasta ahora. Así que, si estás semicnegociando y dices, vale, te digo una cosa, en vez de tener algún tipo de acuerdo, volvamos al memorando de entendimiento y tengamos alguna versión de eso, en la que damos algo para obtener algo. Sí, olvídate de eso. Simplemente nos quedamos con... De hecho, nos quedamos con todo.
is to reassure Lo único que hace eso es tranquilizar a la parte iraní. No solo es contraproducente negociar con Estados Unidos. No hay nada que ganar. Es una estupidez en toda regla. Va directamente en contra de sus intereses y los perjudica, incluso sentarse a negociar. Esto alimenta a los sectores duros dentro de su gobierno. Socava la capacidad de quienes, supongo, todavía se puede llamar moderados. Y ya no quedan tantos, porque matamos a muchos de ellos en la primera fase de todo esto. Socava su capacidad para decir, lleguemos a algún tipo de acuerdo negociado, al menos hablemos con los estadounidenses. Y de hecho, ahora mismo no están hablando con Estados Unidos. Y a Abbas Araghchi, el ministro de Exteriores de Irán, le hicieron exactamente esa pregunta. Dado lo que ha dicho Trump, ¿en qué punto están ahora las cosas, especialmente en relación con el Estrecho de Hormuz? especially in regards to the Strait of Hormuz. Both Qatar and Pakistan are exchanging messages. Tanto Qatar como Pakistán están intercambiando mensajes y mantienen contacto con nosotros, pero eso no significa que haya negociaciones. Aún no se ha tomado ninguna decisión para reanudar las negociaciones con Estados Unidos. Por ahora, estamos diseñando una ruta temporal que más adelante se convertirá en una ruta definitiva, en fases posteriores. Es una tarea técnica que llevan a cabo especialistas de los dos países, Irán y Omán. Las Fuerzas Armadas participan en ella. En cualquier caso, son los principales expertos en esta materia. Es posible que lleguemos pronto a un resultado, pero quiero subrayar que esta negociación y la apertura del Estrecho de Hormuz son dos cuestiones distintas. Una es una negociación técnica sobre la determinación de la ruta marítima. Una vez determinada esa ruta, que es hasta el cerebro ordudi, podrá depender de otras condiciones de respetar. Así que ver el Estrecho de Hormuz. So about the Strait of Hormuz, is it open? Is it not? This past week, Está abierto. No lo está. Esta última semana vimos al secretario Wright decir, sí, claro que sí, está abierto. A veces salen hasta 15 millones de barriles de petróleo al día. De media creo que dijo entre 12 y 15, algo así. Una cifra enorme. Y creo que hubo un día en que dijo que llegó hasta 20, que era el nivel anterior a la guerra. Y la mayoría de los analistas han dicho que eso no es cierto en absoluto. La gente que mide realmente estas cosas no es tan ingenua como para no saber que muchos de los transpondedores están apagados, de modo que circulan en la oscuridad, electrónicamente, además de físicamente durante la noche. Así que la gente es consciente de ello. Estaban siguiendo todo eso. Estos tipos llevan haciéndolo literalmente décadas. tracking that stuff. These guys have been doing it for literally decades. They know what they're doing. They can check this stuff out. Saben lo que están haciendo. Pueden comprobar estas cosas. Pero está saliendo mucho, y he podido verificar, literalmente con todas las fuentes que he consultado esta mañana, que están saliendo entre 7 y 8 millones de barriles al día. La cuestión es, ¿por qué han estado saliendo? ¿A dónde han estado yendo? ¿Y qué nos dice eso de cara al futuro? Aún así, sigue habiendo un déficit de unos 5 millones de barriles diarios respecto a lo que salía, incluso contando todas las rutas de desvío. Y aún así, siguen saliendo cosas por el Mar Rojo, por un sitio u otro, incluso a través de Bab el Mandeb y también del Canal de Suez, además de otros oleoductos en Siria. Está saliendo una cantidad bastante considerable, pero sigue habiendo un déficit importante. Eso todavía nos obliga a usar nuestra reserva estratégica de petróleo para mantener el precio del crudo en un nivel más bajo y conservar en el mercado global la cantidad de muchos de estos productos petrolíferos. Así se mantiene la economía mundial algo estable para que no entre en recesión. Eso, por supuesto, tiene un límite. Hablamos de ello ayer. Pero ¿por qué está saliendo este petróleo? ¿Está saliendo porque Irán no lo controla? ¿O está saliendo porque Irán sí lo controla? Ha habido mucha información contradictoria. Pero por lo que hemos podido reconstruir, Irán, la mayor parte de este petróleo que ha salido, según fuentes independientes, sin escuchar al gobierno de Estados Unidos, porque ellos dicen que todo va según nuestro plan y que somos nosotros quienes controlamos todo esto. Según observadores independientes, la mayor parte del petróleo sigue saliendo por esa ruta del norte. Así que está saliendo.
incluso el petróleo de algunos países árabes del Golfo está saliendo cuando se coordina con la parte iraní. Y como han oído, la ministra de Asuntos Exteriores de Irak está diciendo, escuchen, estamos hablando con Omán. Y estas negociaciones llevan mucho tiempo retrasándose. Hace una semana dijeron que estaban a punto de anunciar algo, pero no anunciaron nada durante toda la semana. Así que siguen negociando con Omán. La razón es que seguimos presionando mucho a Omán para que no acepte nada de lo que Irán quiera hacer. Pero hasta ahora no están dispuestos a anunciar nada con Irán, ni están dispuestos simplemente a ceder a lo que quiere Estados Unidos. Así que hay mucha presión sobre Omán, y hasta ahora no se ha llegado a un resultado. Irán dice que está trabajando con Omán y que idealmente le gustaría que ambos países tomaran una decisión conjunta y la respetaran. Pero Irán afirma que, si eso no ocurre, seguirá ejerciendo el control. La posición de Irán es que, con o sin Omán, controla el estrecho, y no hay vuelta de hoja. Tienen incentivos para contar con un plan y un mecanismo que permita sacar el petróleo. Primero, porque pueden ganar dinero con las tasas que cobrarían más adelante, y también por la salida de su propio petróleo, si eso llega a ocurrir. Y también señaló en ese último fragmento, escuchen, son dos cosas distintas. Una cosa es que anunciemos las rutas y el sistema que tendríamos, por dónde pasaría el tráfico, por dónde saldría, etcétera, por dónde no puede pasar, todo eso. Ese es un nivel de la situación. Pero el segundo tiene que ver con si el estrecho está abierto o no, y dijeron que eso requiere a Estados Unidos. Y el requisito que, según dijeron, imponen a Estados Unidos es que volvamos a aplicar desde el principio los términos del memorando de entendimiento. Todos los términos, todo lo que se supone que debemos hacer con él. Es decir, la liberación de los activos congelados, la retirada de las sanciones, las reparaciones y, por supuesto, la apertura del propio bloqueo. Y que ellos seguirían estando al mando. Dijeron que todo eso tiene que acordarse de antemano, o no vamos a abrirlo. Ahora bien, la cuestión es que muchos en Estados Unidos dicen, bueno, tenemos que presionarles más para animarles a cambiar de opinión sobre eso. Entiendo la idea. Querrían que cambiaran de opinión, pero no han podido lograrlo por la vía militar. No han podido lograrlo mediante la coerción. No han podido lograrlo con sanciones económicas. No han podido lograrlo con una guerra a gran escala. Ahora, lo único que no hemos probado son las fuerzas terrestres. Pero como les he dicho demasiadas veces ya, como para contarlas, eso sería suicida para nosotros. Fracasaría. Así que esperemos que esa opción no vuelva a estar sobre la mesa. Pero todo lo que hemos intentado durante estos ya más de 160 días ha fracasado. Ahora, la presión sobre Irán es real y les afecta, les duele. Esto les está haciendo daño. Pero hay que entenderlo. Y nosotros, una vez más, hemos tenido aquí a toda una serie de expertos que les han contado en nuestro programa su experiencia real, lo que han vivido a lo largo de los 47 años de existencia del régimen. No van a hacerles sufrir tanto como para que se rindan. Simplemente no hacen eso. Comerán grano del suelo y sobrevivirán apenas con alimentos de subsistencia. Lo harán antes que rendirse. Aguantarán las penurias mucho más tiempo que nosotros. Su cultura, su religión, su sociedad, su experiencia, se basan en el sufrimiento. Eso forma parte de toda la versión chií del Islam, de su religión y de su experiencia histórica. Han aprendido a sufrir mucho, a pagar un precio enorme, y lo pagan. Y van a seguir haciéndolo, porque se dan cuenta de que esta es una amenaza existencial, porque saben que Estados Unidos e Israel quieren destruir su país, al menos tal como es, e imponerles algo desde fuera, como ocurrió con el Shah de Irán. Su cultura se opone a eso, así que sufrirán durante mucho tiempo. Nosotros, en cambio, no tenemos una cultura de sufrimiento y sacrificio, y no estamos dispuestos a pagar ningún precio. Y hasta ahora, el presidente Trump se ha excedido para asegurarse de que Estados Unidos y el mundo occidental
occidental no paguen por ahora un precio económico. The Western world doesn't pay an economic price so far, but so he's manipulated the stock market. He's manipulated Pero ha manipulado el mercado de valores, ha manipulado el precio del petróleo sobre el papel, liberando todas nuestras reservas estratégicas de petróleo y las de otros países del mundo. Hemos mantenido el precio contenido y hemos hecho todo lo posible por sacar tanto petróleo como hemos podido, por distintos medios. Pero todo eso son parches. Es como intentar tapar una presa con el dedo. Solo puedes hacerlo un número limitado de veces. Y cuando siguen apareciendo muchas más fugas, en algún momento te vas a quedar sin dedos. Ahí es donde estamos ahora mismo. Y las grietas están empezando a aparecer por toda esa pared. Y en algún momento podría reventar. Entonces no habrá nada que puedas hacer para detenerlo. El presidente Trump está intentando fingir que no es así. President Trump is trying to pretend that that's not the case, and hence that comment at the beginning there. Y de ahí ese comentario del principio, entre fuertes aplausos, porque le encantan los aplausos. Literalmente vive para eso. Suena muy bien, porque parece decir, aquí mando yo. Podría ir y coger esa maldita cosa si quisiera, pero ya veremos, dice. Dice, aunque veremos cómo sale. Bueno, hay otras personas en Washington, D.C. y en el círculo íntimo del presidente Trump que están intentando animarle a seguir determinadas vías. A menudo, cuando les mostramos al general Jack Keane, aparece una de esas alertas graciosas o lo que sea. Pero reconocemos los méritos cuando corresponde. Y cuando Jack Keane dice algo que tiene sentido, se lo reconocemos. Y aquí va a explicar que Irán tiene más capacidad de presión de la que nos resulta cómoda y que todavía no hemos encontrado la manera de quitársela de las manos. We haven't figured out a way to get it out of their hands yet. What does the Iranians actually control? ¿Qué controlan realmente los iraníes? Lo que hacen tiene menos que ver con controlar y más con influir en los armadores. Mediante la intimidación y la coerción, sigue habiendo un número significativo de propietarios de buques y capitanes que no quieren transitar por los estrechos debido a las amenazas de Irán. Esa amenaza es real y desde luego está en sus mentes. Saben que pueden pasar por la ruta del sur. Hemos demostrado que pueden hacerlo con seguridad, pero In their minds, there's still too much risk. And he is completely right. Y tiene toda la razón. Esta mañana no he podido comprobarlo, pero a principios de esta semana vi que había más de 800 buques parados en la zona del Golfo Pérsico, por toda la región. No querían salir precisamente por la razón que menciona ahí el general Keane. Los propietarios de los barcos y las empresas dueñas de los buques no quieren asumir el riesgo. Incluso algunos marineros tampoco quieren correr el riesgo de que les alcancen, porque esta semana todavía hubo varios barcos que fueron alcanzados. Curiosamente, eso también muestra los límites de nuestro poder y el reconocimiento de que simplemente volver al combate no es una jugada ganadora. Just going back to combat is not a winning play. Recall that when that 13 days Recordemos aquellos 13 días de ida y vuelta, cuando Estados Unidos llevó a cabo 13 días seguidos de ataques. Todo aquello se desencadenó cuando Irán atacó a un par de barcos que atravesaban el corredor sur, cerca de Omán, sin su permiso. Y entonces dijimos, sí, empezamos a disparar, ellos respondieron, y todo eso. Bueno, solo lo hicimos durante 13 días porque no estaba funcionando. Y esta última semana también han sido atacados varios barcos, algunos en el corredor omaní, por parte de Irán, y esta vez no hemos respondido disparando. Ahora bien, puedo asegurarles que en Teherán están siguiendo esto de cerca, y saben perfectamente qué ocurrió la primera vez y qué no ocurrió la última. Así que eso les da todavía más capacidad de presión. Y por supuesto, eso es exactamente lo que quieren que piensen los propietarios de los buques, que el riesgo es demasiado alto. Así que no tienen que atacar a todos, solo tienen que atacar a cierto número de ellos. De hecho, me parece asombroso que hayan logrado sacar entre 7 y 9 millones de barriles al día a través de las distintas rutas. Porque eso significa que algunos están dispuestos a asumir riesgos, pero como dije, cientos de ellos no lo están. Y hasta que no podamos restablecer el flujo completo a través del Golfo, y todo el mundo se sienta seguro al respecto, la economía mundial seguirá teniendo el problema. Porque esa reserva estratégica de petróleo sigue reduciéndose cada día.
is dwindling every single day. So the question is, what are we going Entonces, to do? la cuestión es, ¿qué vamos a hacer si lo que el presidente Jack Keane ha reconocido es real y está teniendo un impacto físico? Porque eso es lo que la parte iraní está intentando lograr. Y por eso han limitado el número de barcos a los que han atacado. Creo que 1 o 2 de ellos fueron alcanzados con misiles de crucero antibuque. Así que están demostrando su capacidad en todo el abanico de opciones, además de drones y demás. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Si hace un minuto le dimos crédito a Jack Keane por decir algo sensato y correcto, por desgracia sigue siendo Jack Keane. Así que sus recomendaciones son, bueno, ahí va. His recommendations are, well, here he goes. We went to a ceasefire on April the 7th for what? Fuimos a un alto el fuego el 7 de abril. ¿Por qué? Para negociar con los iraníes la apertura del estrecho de Hormuz. Ellos iniciaron esa conversación. ¿Por qué? Porque querían que la guerra se detuviera. ¿Y se ha reanudado la guerra de alguna manera relevante? No. ¿Lograron su objetivo al hacer eso? Sí. La presión económica es realmente significativa. Creo que irán revelando más detalles sobre ello. Y eso, sumado al bloqueo, es bastante dramático. Pero nadie sabe si eso va a obligar o no a los iraníes a claudicar. Ni siquiera creo que los propios iraníes lo sepan. Creo que lo que quieren hacer los iraníes es resistir todo eso. What the Iranians want to do is resist all of that. They don't care about the suffering in their people. No les importa el sufrimiento de su gente. Creen que el tiempo juega a su favor y que aguantarán esta situación lo mejor que puedan. Creo que esa es su primera intención. Su segunda intención, a medida que nos acercamos a las elecciones de mitad de mandato, probablemente sea aumentar la actividad violenta y agresiva. Creen que la administración no reaccionará de ninguna manera significativa, porque eso haría subir los precios del petróleo antes de las elecciones. Eso volvería a ser un error de cálculo fundamental por su parte, porque el presidente tiene muchas herramientas a su disposición y puede tomar represalias, y probablemente respondería con mucha contundencia, independientemente de las elecciones de mitad de mandato. Regardless of the midterm elections. Yeah. Woody now, regardless of the Sí, bueno, ya saben, al margen de las elecciones de mitad de mandato, hay muchas herramientas, dice el general Keane. Y ustedes pueden preguntarse, ¿dónde están esas herramientas? Pueden preguntarse, ¿por qué tenemos que usar esas herramientas? Si tiene todas esas herramientas y puede simplemente abrir el estrecho y meterlo ahí, ¿por qué no lo ha hecho? Buena pregunta. No hubo respuesta, por supuesto. Hubo muchos otros problemas. En primer lugar, dice que fue la parte iraní la que dijo, oye, después de 40 días y 40 noches de bombardeos, ¿qué tal si paramos todo esto? Porque queremos que el estrecho de Hormuz esté abierto. Eso lo dijeron los iraníes. ¿Queremos eso? No, no fue así. We want that. No, it was not that. We stopped the war. We stopped Detuvimos la guerra. La detuvimos después de 40 días, porque vimos que estábamos agotando todas nuestras reservas de misiles, tanto ofensivos como defensivos. No estaba teniendo ningún impacto en el lado iraní. Seguían atacando y alcanzando objetivo tras objetivo tras objetivo, dañando nuestras bases, matando a nuestra gente, provocando un infierno en la tierra en Israel, y ninguno de nosotros tenía nada que pudiera detenerlo. La tan alabada cúpula de hierro, la onda de David, el sistema Arrow y todo eso, el sistema THAAD, los PAC-3, nuestros Patriot, todo junto, nada de ello tuvo éxito. Da igual qué porcentaje tengas, la gente puede discutir sobre eso. what percentage you got. People can argue over that. What you can't argue over is that everything they Lo que no se puede discutir es que todo lo que dispararon, lo acertaron, damage was just y los daños eran sencillamente insostenibles. Así que por un lado estábamos sufriendo daños y por otro nos estábamos quedando sin munición, la munición clave, la de largo alcance. Por eso nos detuvimos a los 40 días. Y luego somos nosotros quienes realmente necesitamos que el estrecho de Hormuz esté abierto. Por eso sigue siendo algo que nos mueve. Por eso firmamos el memorando de entendimiento. Por eso accedimos. Por eso firmamos todas esas cosas que, bueno, en un 80% eran buenas para la parte iraní y solo en un 20% eran buenas para nuestra parte. Por supuesto, no seguimos adelante con eso.
Of course, we didn't follow through with that. And then we went back on it right away because of the pressure from Israel. Y luego dimos marcha atrás de inmediato por la presión de Israel y de varios amantes de los halcones de guerra en Estados Unidos. Pero esa es la razón. Así que tengan muy claro cuál dice el que es la razón, porque quiere decir, oh, la presión está funcionando, tío, todo eso. Y ya saben, antes decía que habíamos llegado como al 75% y luego paramos porque, oye, querían hablar. Quiero decir, piensen en lo irracional y lo ilógico que es eso. Esta maquinaria belicista que construimos tenía a Irán contra las cuerdas, según Jack Keane. Estábamos al 75%. De verdad necesitábamos un 25% más. 2 semanas más, era lo que solía decir. 25% more, 2 more weeks is what he used to say. Couple more weeks and we'd had the war won. Un par de semanas más y habríamos ganado la guerra. ¿Se les ocurre algún líder estadounidense, militar o civil, presidente de cualquier partido, que vaya a estar al 75% de alcanzar una victoria, con un camino de 2 semanas más de implicación militar, y luego se vaya a marchar con la victoria, y que no lo vaya a hacer porque de repente tiene un corazón humanitario? Bueno, démosle una oportunidad a la paz. Quiero decir, eso es absurdo a simple vista. Teníamos, lo repetiré una vez más, un éxito negociado el 26 de febrero, 2 días antes de que empezara la guerra, mediante la mediación de Omán. Podríamos haber evitado la guerra por completo y haber salido enormemente fortalecidos. El estrecho de Hormuz nunca se habría cerrado. The Strait of Hormuz would never have been shut down. The price of oil, I bet it would be around $50. El precio del petróleo apuesto a que estaría ahora mismo en torno a los $50, más o menos por ahí. Nunca habría habido una interrupción. Nuestras reservas estratégicas de petróleo seguirían llenas. Nuestras existencias de todos los sistemas de armas clave seguirían llenas, o al menos tan llenas como estarían sin contar lo que hemos dado a Israel y a Ucrania. Pero toda esta enorme reducción seguiría ahí. Y por supuesto, todos esos estadounidenses seguirían vivos. 600, si hemos de creer que eso es cierto, y no sé si lo es. Probablemente sean muchos más, pero oficialmente siguen siendo esos 600. Ninguno habría sufrido daño. Nadie estaría en el hospital. Los padres de nadie seguirían hoy de duelo. Eso es lo que podríamos haber hecho si nos hubiera importado la diplomacia. If we cared about diplomacy. I think you know what the answer is on that, though. Pero creo que sabes cuál es la respuesta a eso. Él también dice sobre Irán, dice, no sé si Irán va a rendirse porque conocen toda esta presión. Y añade, no sé si van a rendirse. Sí, claro que lo sabemos. Desde luego, no van a rendirse. Lo saben perfectamente. Ese corte que te mostré de Abbas Araghchi de ayer mismo, saben muy bien qué capacidad de presión tienen y la están utilizando. El propio Kane, en el clip anterior, mostró que son expertos, desde una posición de recursos limitados, en mantener eso contenido de forma muy eficaz. Ahora bien, podrían intensificar su acción militar, si quisieran, y atacar a más de esos barcos. La verdad es que no tengo claro por qué aún no lo han hecho. I'm actually not clear why they haven't done that yet. I'm surprised that they have let as much through as they have. Me sorprende que hayan dejado pasar tanto como han dejado hasta ahora. Pero, aún así, sigue siendo un éxito, porque todavía hay un diferencial de unos 5 millones de barriles que no está saliendo. Así que eso mantiene toda la presión sobre las economías occidentales y nos acerca, a medida que llegamos al otoño, al punto en que ya no se puede ocultar. Y quizá piensen, está bien. Irán está de acuerdo con eso. Pueden seguir sufriendo, como dije, durante mucho tiempo. Y mientras sigamos engañándonos a nosotros mismos y fingiendo, como dijo él al final de ese fragmento, que tenemos todas las herramientas que necesitamos, él puede hacer todo tipo de cosas. Podemos volver a la actividad cinética, incluso hasta las elecciones de mitad de mandato. Sí. Si no le importan las elecciones de mitad de mandato, si las da por perdidas, y dice, de todos modos vamos a sufrir una derrota aplastante, así que ¿por qué no? Seguiré haciéndolo. Hay cierta plausibilidad en eso. Puede que lo haga. No funcionará. Si va a intentar aplazarlo y decir, ya sabes, que incluso si nos presionáis justo hasta las elecciones, porque tenemos miedo de que suba el precio del petróleo, atacaremos de todos modos. Puede que lo haga, puede que de verdad haga eso.
Así que no descarto esa posibilidad, pero puedo decirte que no tengo que esperar para averiguarlo. No funcionará. I don't have to wait to find out. It won't work. Because the things that you need to get Iran to Porque no puedes conseguir que Irán pierda su capacidad de atacar barcos. Con todo el resto de armas ofensivas que tenemos, las existencias restantes, y cada vez menores, de JASSM y de misiles de crucero de largo alcance Tomahawk, los ATAC-MS, las municiones guiadas de precisión, y toda la retahíla de otras cosas que tenemos, como las CODEAM, las bombas de pequeño diámetro, y todos esos otros tipos de armas, otros tipos de misiles que podemos lanzar. Nada de eso importará. Así que puedes volver y hacerlo, porque no te importan las elecciones de mitad de mandato, o lo que sea. Pero Irán va a tragárselos, porque sabe que puede, y seguirá respondiendo con fuego. Ve y haz todo eso. No es un asunto unilateral, amigo. do all that stuff. It's not a one-way deal, friend. It's not. There will be return fire. No, habrá fuego de respuesta. Y estoy convencido de que hay muchos en Irán que simplemente están esperando su momento, apretando los dientes, esperando que Estados Unidos haga eso, para que les dé, supongo, la justificación de cara a la campaña mediática pública para lanzar todas esas armas. Ya han publicado su lista de objetivos, todos esos países diferentes. Eso devastaría el petróleo durante un periodo prolongado de tiempo, de una forma que ninguna decisión política podría deshacer. Creo que quieren hacerlo, porque creo que quieren llevar a Occidente, debilitarnos, hasta ponernos de rodillas, igual que nosotros estamos intentando debilitarlos económicamente. Creo que les encantaría que tuviéramos la oportunidad de encender, por así decirlo, la mecha de nuestro propio colapso económico. For our own economic crippling. That's what I think that they would like to do. But Eso es lo que creo que les gustaría hacer. Pero al parecer, están dispuestos a decir, si queréis que haya cordura, estamos de acuerdo en hacerlo de esta manera. Veremos cómo acaba funcionando todo esto. Tengo algunas dudas al respecto. De hecho, muchas dudas. Si hubiera cordura, no habría ninguna duda. Si la cordura siguiera predominando en Washington, D.C., se lo digo categóricamente, la guerra nunca se habría iniciado. El 26 de febrero habríamos tenido un acuerdo mejor que el Hotsepoa, que habría garantizado que no hubiera armas nucleares. Nunca se habría iniciado una guerra. Nunca se habrían perdido tropas. Todo lo que acabo de mencionar hace un minuto estaba sobre la mesa, en su mano, y él lo tiró a la basura. in his hand and he threw it in the trash. And then if sanity could have returned Y luego, si la cordura hubiera podido volver tras ese fracaso, el 17 de junio, con el memorando de entendimiento, esa era la siguiente salida, porque también habría permitido reabrir el estrecho de Hormuz. Y a estas alturas, probablemente ya estaría completamente abierto. Eso sí, el flujo seguiría siendo algo menor por los daños en muchas instalaciones, especialmente en algunos yacimientos de gas. El yacimiento de gas de Pars es uno de los más importantes. También han resultado dañadas otras infraestructuras petroleras y las capacidades de refinado, y muchas de ellas tardarán tiempo en recuperarse. Pero en general, se habría reabierto. Eso, si fuéramos cuerdos. Pero, como hemos sabido esta semana por Robert Barnes, la cordura no está entre las prioridades de la administración Trump. is not at the top of the list of the Trump administration. Ya no tiene ningún realismo objetivo que ancle su pensamiento positivo. Y lo que eso hace es convertir ese pensamiento positivo en pensamiento delirante, en creer cosas, en confabulación. Y esto es algo que el libro Cambio de Régimen detalla ampliamente. Otra cosa que es que hay brida de tough cambio de persona enorme. Ya ni siquiera se ve a sí mismo como un presidente estadounidense. Se compara con Attila el Huno, Gengis Khan, Napoleón. Quiere que lo comparen con uno de los mayores líderes de la historia del mundo, no solo con uno de los mejores presidentes de Estados Unidos. Y el problema con todas las personas que ha señalado como iconos, como personas a las que emular por su poder, no necesariamente por su filosofía política, es que todos son conquistadores. La forma en que se hicieron grandes es al estilo Alejandro Magno. Salieron y conquistaron, y conquistaron y conquistaron. No estaba citando a Gandhi, no estaba citando a King,
Ni siquiera citó a uno solo de los padres fundadores como alguien con quien compararse. Y eso te da una idea de dónde está. Se ha convertido en lo que los padres fundadores tanto temían: demasiado poder en la rama ejecutiva del gobierno, especialmente en asuntos de guerra. Y hay gente a su alrededor que lo reconoce. Pero el problema es que todos le siguen la corriente. Tenemos un gabinete de cobardes. Yeah, that last part there was one of the more anguishing when he Sí, said that. esa última parte fue de las más angustiosas, cuando dijo eso de el gabinete de cobardes. Mucha gente reconoce lo que está pasando por dentro. Nadie tiene el valor de hacer nada. De hecho, lo que hemos visto, y lo hemos visto en muchos miembros del gabinete esta misma semana, es que repiten cosas que saben que son insensatas y falsas. Porque sabemos, por algunas fuentes a las que tengo acceso, que por dentro están diciendo cosas sensatas y lógicas. Reconocen los problemas. Ninguno tiene el valor de decir nada públicamente. Y ese es sencillamente el punto en el que estamos. Y ese es el peligro que corremos. Y por eso, sea cual sea el origen de esto, ya sea un deterioro mental, un delirio cognitivo, no lo sé, pero ha habido un cambio significativo. But there has been a significant shift. And again, I think we showed you earlier this week that Y de nuevo, creo que les mostramos, a principios de esta semana, ese video del presidente Trump en su celebración de la victoria, en noviembre de 2024, y en su investidura, el 20 de enero de este año, de 2025, perdón. Dijo: no voy a iniciar ninguna guerra. No inicié ninguna la última vez. No voy a iniciar ninguna esta vez. Y quiero que se me conozca, dijo. Quiero que se me conozca por las guerras que nunca iniciamos. Y ahora tenemos al tipo que les mostramos al comienzo del programa, que busca ir a la guerra con Cuba, que sí fue a la guerra con Venezuela 2 veces, que ha ido a la guerra con Irán, que podría apoderarse de Groenlandia, un aliado de la OTAN, que podría usar poder militar en el canal de Suez, podría tomar el control del canal, podría usar la fuerza militar y podría anexionarse Canadá, o al menos habla en esos términos. Podría tomar el control del estrecho de Hormuz. Podría tomar el control de México o usar la fuerza militar allí. or use military force in Mexico. All these things, everything is about Todas estas cosas, todo gira en torno a conquistar. Todo gira en torno a usar la fuerza militar. La diplomacia no existe. Ese es el verdadero peligro aquí. Y aunque alguien más dentro de la administración quiera evitarlo, y, según todas las informaciones, el vicepresidente sí quiere y sí reconoce estas cosas, y al parecer, entre bastidores, ha hecho esfuerzos heroicos para sacar todo esto de la mesa y sacarnos de estas guerras que no se pueden ganar. Hacia ahí es hacia donde ha intentado ir, pero sencillamente no puede. Y aparentemente ninguno de los demás está dispuesto siquiera a intentarlo, porque algunos pueden decir entre bastidores: oye, esto no va a funcionar. Al parecer, el presidente Trump simplemente, ya sabe, se desata y empieza a gritarles obscenidades y cosas así. Y entonces ellos se marchitan como una flor, ya mustia, y dejan de hacerlo. Luego salen ante las cámaras y le dicen lo que él quiere oír, porque son unos cobardes. Y si tienes al tipo de arriba, ya sea una situación tipo el rey Lear, en la que se ha convertido en el rey loco, eso es un problema cuando es el comandante en jefe y sí tiene el mando de las Fuerzas Armadas. Eso ha creado un problema doble, porque ha eliminado, no reducido, sino eliminado, los límites que antes estaban en la Constitución, que antes existían en la legislación estadounidense, con la Ley de Poderes de Guerra de 1973, con la separación constitucional de poderes entre el artículo 1 y el artículo 2, entre las ramas legislativa y ejecutiva. Todo eso ha desaparecido. Ha desaparecido. Ya no existe en absoluto. Ahora, el presidente Trump, una sola persona, tiene literalmente el poder unilateral de hacer cualquier cosa que quiera. Y cuando tiene esa mentalidad, quiere ser un conquistador y conquistar, y entonces consigue que haya gente detrás de él. Eso es un problema para todos nosotros. En realidad, no tenemos patrocinadores, y hay una razón para ello. No queremos tener que machacaros con un montón de anuncios. Dadle a me gusta y, por supuesto, compartid esto con alguien a quien queráis. And of course, share this with somebody you love.